Buenas tardes, doctores, ¿cómo están? Buenas tardes, doctor. Ok, ya sí me escuchan, entonces estoy conectado. Muy bien. ¿Cuántos somos? ¿Se ve la pantalla? Sí se logra ver, doctor. ¿Sí? ¿Corren las imágenes? Eh, ¿Puede correr una? O sea, está la principal, está la primera. Sí. Ya, entonces, ah, ¿qué debo hacer? No sé. A ver, ¿otra vez se ve la pantalla o no? Sí, sí se ve, doctor. Ah, la idea es cuando lo hago grande y corre. Se le fue un poco la señal, doctor. No, no se escuchó lo que dijo. ¿No? No, 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 no se le ha escuchado, doctor. Le pregunto, doctor, si corren las diapositivas. No, 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 doctor. Sale la primera nada más.
¿Sí se ve la pantalla o no? Sí, sí se ve, doctor. Sí se ve, ya. Sí, lo que quiero saber es que cuando la pongo, la hago grande, quiero saber si corren los slides. ¿No corren? Ahora vemos su carpeta de archivos, doctor. No está en la diapositiva. Esa es la que se ve, esa donde está la clase, dice Excel, estas cosas. Claro, claro. Esa es la que está en pantalla. Ya, ahora sí se ve la diapositiva o no. Ahora sí se ve, doctor, las diapositivas. Sí, ya. Lo que quiero saber es que la voy a. Quiero saber si corren. ¿Está cambiando de diapositivas, doctor? Y sí, por eso te digo, no sé por qué no O corren sea, las diapositivas. si está corriendo las diapositivas, no. No solo... Lo que yo veo es que está en la primera nada más. Ah, no. Lo que pasa es que no la carga al colaboré porque es muy pesada la clase. Doctor, ¿y si la convierte en PDF y Ah, eso está. Me está pidiendo unas cosas medias imposibles. No,
Ah, qué desgracia. Tantas veces editando lo mismo, nunca ha pasado esto con el internet. Qué horror. Siete, 20, 0, 7. Doctor, buenas tardes. De repente, si comparte su pantalla, podemos ayudarle. Doctor.
el orden este. Ok, doctor, disculpe la demora, pero tengo un problema con la cargada de la clase o cuando la quiero poner a través de la aplicación, o a través de la pantalla. Permítame un segundito a ver cómo se soluciona. Está bien, doctor. Gracias. Pero si desea, puede compartir su pantalla y de repente le ayudamos a que pueda presentar sus diapositivas. Ok, es mi internet, creo que el que está. Dios mío, no se puede. Es muy pesado.
Creo que ya. Maldito. Vamos a estar hasta mañana convirtiendo. Creo que no convierte. A ver, doctores, ¿se ve la imagen? Sí se ve, doctor. Sí, no tengo, cuando la amplío creo que no corre, así que la haremos en esta pantalla chiquita, porque si no vamos a estar toda la tarde y el Collaborate hasta ahora no convierte la clase. Entonces, si yo hago esto, cambia la diapositiva y ustedes siguen viendo la imagen o no. Sí cambia, doctor, sí se puede ver. Sí, sí, lo que pasa es que cuando la hago grande, no, no cambia, ¿no? La diapositiva, o sí ya cambia la diapositiva ahora. No, no, no cambia, doctor. No cambia, ok. Entonces, no podemos. Ya les paso la clase para que la revisen. A lo mejor es por los videos que no se puede. Eh, a ver, entonces vamos a hablar sobre, discúlpeme la demora, vamos a hablar sobre patología de rodilla. Acuérdense que hay que acordarnos un poco de la anatomía de rodilla. Entonces, acuérdense que la articulación de la rodilla es una articulación sinovial, está conformada por tres huesos. Tenemos el fémur distal, ¿no? Que es el que ven en la imagen, el fémur distal, la tibia proximal y la rótula.
Evidentemente, esas son las tres estructuras que vamos a revisar ahora sobre los diferentes tipos de lesiones, ¿no? Y además, la rodilla tiene otras estructuras que también las mencionaremos. Entonces, acuérdense que la rodilla es una articulación condilotroclear diartródica, está conformada por las articulaciones femorotibial y femoropatelar. Ah, si hay algún inconveniente me avisan, si hablo muy rápido, si no corre la imagen me avisan porque como estoy fuera del Collaborate no veo. Tiene un rango de movilidad. Acuérdense que la rodilla no solamente hace flexo-extensión, que va de 0 a 135 grados, sobre todo en aquellos que pueden hacer hiperextensión, y tenemos una rotación que es interna y externa, que va entre 8 a 12 grados, ¿no? La misma varianza, tanto para la rotación interna como para la rotación externa. Acuérdense que la rodilla es una articulación compleja, en bipedestación, soporta la mayor cantidad de peso corporal, posee una excelente estabilidad por sus ligamentos y es afectada por patologías, tanto de patologías traumáticas como degenerativas. Entonces, la anatomía de la rodilla, esto es una imagen para que recuerden, tenemos las tres estructuras óseas, que en este caso se ha obviado la patela, entonces tenemos el fémur distal, el platillo tibial o la tibia proximal, y las cruzados, ligamentos laterales, el colateral externo y el colateral interno, las estructuras meniscales, que a pesar de que sean elementos de protección de cartílago, también nos dan grados de estabilidad a través de los posteriores, ¿no? Ayudando. Ok. Entonces, ¿sí me escuchan ahora otra vez? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, ok. Perdón, si es que me desconecto, ya no sé qué hacer más con el internet. Acuérdense que los estabilizadores dinámicos tenemos el músculo cuádriceps, el músculo popliteo, el semimembranoso, los gemelos, la pata de ganso, ¿no? Que son las inserciones tendinosas del sartorio, el recto interno y el semitendinoso, que están hacia la parte medial de la tibia superior o de la tibia proximal. El bíceps, la banda iliotibial y los retináculos, ¿no? Que son unas expansiones del cuádriceps que van hacia la rótula. Entonces, acuérdense que esos son los expansores, los estabilizadores dinámicos, y los estabilizadores estáticos son todo lo que son las estructuras ligamentarias, ¿no? El ligamento cruzado anterior, el cruzado posterior, los colaterales, ¿no? Y los meniscos.
Cuando nosotros de estructuras, tenemos lesiones óseas, ¿no? Que son las lesiones que tenemos en el fémur distal, la tibia proximal y la rótula, las lesiones ligamentarias, las lesiones tendinosas, las lesiones del cartílago y menisco y la luxación traumática, ¿no? Acá vamos a trabajar un poco sobre lo que son lesiones óseas y las luxaciones. Comentaremos algo al final de los tendones, tanto del cuadricipital como del tendón rotuliano, que forman parte del aparato extensor, ¿no? Y que junto con la rótula, que es la unión tanto del tendón del cuádriceps como tendón de rotuliano, forman este aparato extensor, como les había dicho, que nos permite la extensión de la tibia sobre el fémur, ¿no? Entonces, cuando tenemos nosotros una lesión de rodilla, en forma general, podemos encontrar los siguientes signos clínicos, ¿no? Podemos encontrar un derrame articular, que puede ser líquido sinovial inflamatorio y que se llamaría una hidrartrosis, o podría ser líquido sanguinolento, digamos así, por algún tipo de sangrado y que nosotros la llamaremos hemartrosis, ¿no? Que podría indicarnos la hemartrosis, la presencia de una lesión de partes blandas, una ruptura ligamentaria, una avulsión meniscocapsular o a lo mejor una fractura también, ¿no? Si es que encontramos dentro de la extracción de la sangre gotitas a veces de grasa, nos podrían dar el diagnóstico de que tenemos una fractura en esa zona. Vamos a presentar en la rodilla equimosis, podríamos presentar hematomas, heridas, laceraciones, aumento de volumen, puntos dolorosos que vamos a notar en la rodilla que se relacionan con las prominencias óseas, la interlínea articular, sobre todo para ver dolores meniscales o dolores patelofemorales, ¿no? Si tuviéramos patología de esa articulación. Y vamos a encontrar movilidad anormal. Acuérdense que el diagnóstico por imágenes en la rodilla está basado en la radiografía, la TAC, que nos da mejores imágenes sobre todo de las estructuras óseas, y la resonancia magnética, que es la que nos da las mejores imágenes sobre partes blandas. Por supuesto que también tenemos la posibilidad de hacer una ecografía en esta estructura, ¿no? Pero a veces nos da un diagnóstico no muy certero, lo que sí podemos tener con estos otros exámenes, pero acuérdense que no siempre los tenemos a la mano dentro de nuestra práctica diaria, la práctica hospitalaria, la práctica en algún centro de menor complejidad, entonces tenemos que adecuarnos a los exámenes que podríamos utilizar. Entonces acuérdense que uno de los procedimientos que nosotros debemos hacer en rodilla es lo que nosotros llamamos como artrocentesis o una punción evacuatoria que se hace. Esto se hace en la rodilla porque tenemos aparentemente, entre comillas, lo que podríamos decir un derrame articular, y nos puede servir este procedimiento como un procedimiento diagnóstico, porque podemos extraer líquido sinovial inflamatorio y decir que esto es solamente un efecto inflamatorio, líquido sinovial purulento y decir que esto es una artritis séptica, líquido sinovial sanguinolento y decir a lo mejor que podría ser un trauma de partes blandas, ligamentario, o si sacamos la sangre con gotitas de grasa, a lo mejor decir que es una fractura. Nos sirve también desde el punto de vista evacuatorio o como terapéutico, ¿no? Porque podemos tener un acúmulo de líquido muy grande y por lo tanto producir mucha tensión de la rodilla y esta tensión producir dolor y por lo tanto el evacuar el líquido o el retirar la mayor cantidad que podamos sin exagerar, sin estar picando las estructuras óseas o tendinosas con la aguja, porque eso crea más dolor, hace que al disminuir el volumen y disminuir la tensión, nosotros tengamos un paciente mucho más cómodo. Y también nos sirve, bueno, ya no la artrocentesis, aunque el procedimiento es el mismo, pero se convertiría ya en una infiltración para colocar fármacos, ¿no? O se puede usar el mismo procedimiento de artrocentesis dejando la aguja y después de retirar el líquido a través de la misma aguja para no volver a hacer otro abordaje o otra punción, colocar el medicamento que queramos. Un anestésico, un corticoide, ¿no? Ácido hialurónico, cualquiera de estas cosas que queramos colocar. Acuérdense que las contraindicaciones de una artrocentesis
es una infección, aunque podría ser relativa porque en las infecciones infecciones se refieren a infección de piel, donde no pensamos que la infección venga de la articulación, entonces no debemos hacer punciones porque vamos a llevar los gérmenes de afuera adentro, ¿no? Por supuesto, si pensamos que es una artritis séptica, hay que punzarlo para sacar el líquido sinovial purulento. O en alteraciones de la coagulación, como, porque esto nos puede producir sangrado por el mismo acto de la artrocentesis. Entonces, acuérdense que qué es lo que vamos a ver en un paciente con un trauma de rodilla. Vamos a ver, esta es la rodilla normal y vamos a ver una rodilla aumentada de volumen, dolorosa, ¿no? Y estas rodillas, por ejemplo, aumentadas de volumen y que uno las examina y toca la parte suprapatelar y ve, siente el acúmulo de líquido o hace la maniobra del rebote patelar, ¿no? En la cual tocamos, hacemos la maniobra del témpano. Entonces nos puede decir que tenemos líquido y lo que hacemos es tener la idea de que vamos a punzar, ¿no? Este es otro ejemplo, igual en la rodilla contralateral podríamos hacer una rodilla normal y la otra rodilla aumentada de volumen. Generalmente siempre se expensa suprapatelar, donde se acumula la mayor cantidad de líquido y eso nos da un indicativo de que esto es líquido sinovial y que lo tenemos que retirar, ¿no? Un aumento de líquido, un aumento de las características del líquido que vayamos a sacar o que pensemos según el trauma que tenemos, ¿no? Entonces, esto es el procedimiento de la artrocentesis. ¿No? Entonces, acuérdense, ¿escuchan lo que el video dice? No. No, doctor. ¿No? Ah, ya. Entonces, esto es lo que hacemos nosotros en una artrocentesis. Tenemos a un paciente, lo indicado es que hagamos una artrocentesis en un ambiente lo más estéril que podamos, por supuesto no en sala de operaciones, pero colocando campos para evitar cualquier tipo de contaminación. Acuérdense que vamos a entrar a la articulación y si no tenemos el cuidado debido, nosotros podemos hacer un procedimiento que se nos puede complicar, ¿no? Entonces, siempre hacer asepsia y antisepsia, el lavado, el de la limpieza cuidadosa de donde vamos a hacer la punción, ¿no? Entonces, utilizamos los campos, ¿no? No es difícil el procedimiento, pero hay que tener unos parámetros muy adecuados, ¿no? Entonces, ustedes pueden ver la ubicación de la rodilla, ven la ubicación de la rodilla, es lo que utilizamos generalmente, una jeringa de 20. Nosotros particularmente, este es un video de YouTube, pero no lo he tomado yo de nuestra práctica, o sea, diaria. Nosotros utilizamos una aguja 18, que es estas agujas que tienen la base rosada, ¿no? Entonces acuérdense que lo ideal es tener un trócaro, la aguja que utilizamos para punzar, de regular grosor, para que no tengamos dificultad en extraer el líquido, porque a veces si usamos agujas muy delgadas, a veces tenemos dificultad, se tapan muy rápido y no retiramos, sobre todo cuando sale sangre, ¿no? Entonces, los parámetros para hacer una artrocentesis, acuérdense que ustedes deben palpar su rótula, y usualmente 1 centímetro de su rótula, y este es el borde externo de la rótula, 1 centímetro por encima y 1 centímetro por debajo, y entramos en forma paralela al piso, ¿no? Que es lo que más o menos van a ver que va a ser. Entonces ustedes ingresan y van a caer exactamente en la ursa suprapatelar, que como está llena de líquido no van a tener pierde para eso. No pueden profundizarse más o no pueden bajar más de 1 centímetro porque si no chocamos con el fémur. Y el choque de la aguja contra el hueso produce dolor. Entonces, por supuesto que cuando se hace el procedimiento con la ursa llena, van a tener el dolor de la punción. Como algunos pacientes nos dicen, pero doctor, ¿por qué no me pone silocaína? Porque si ustedes le ponen silocaína al sitio en donde van a punzar
y van a poner la silocaína que arde cuando la colocan y que forma un abón, entonces van a producir dolor. Para retirarla, esperar un rato y volverla a punzar en el mismo sitio para que no le duela, entonces no tiene objeto, mejor la punzan de una vez y si quieren al final le ponen un poco de silocaína dentro de la articulación para que no les duela la rodilla, ¿no? Entonces, hacen esto y empiezan a extraer el líquido. A veces la mano del médico que está haciendo el procedimiento presiona hacia la parte medial para que esto se llene más y tengan ustedes una posibilidad mayor de ir retirando el líquido, ¿no? Entonces, van aspirando y ustedes van viendo cómo haciendo presión negativa va saliendo el líquido, ¿no? Y una vez que se llena su jeringa, dejan la aguja puesta, retiran la jeringa, eliminan el líquido y miren la presión a veces en la que está el líquido y el líquido sigue goteando por presión. Vuelven a colocar la aguja y vuelven a hacer el mismo procedimiento hasta que ustedes vean que la rodilla esté bastante vacua, ¿no? Y con eso termina el procedimiento. Ustedes pueden utilizar el líquido que sale para mandarlo a estudiar, depende de las características que pueden ustedes encontrar, para descartar si hay procesos infecciosos, solamente procesos inflamatorios, a veces son enfermedades reumáticas para encontrar los cristales de pirofosfato de calcio y todo esto que podemos utilizar, ¿no? Que más lo hacen los reumatólogos que nosotros. Entonces, eso como procedimiento. Muy bien, entonces eso es lo que hacemos en forma inicial y comenzaremos con la patología en forma específica. Entonces comenzaremos con la rótula, las fracturas de rótula. Acuérdense que la rótula es el hueso sesamoideo de mayor tamaño del esqueleto humano. Posee una cara posterior, cuyos 3/4 proximales de la superficie de la cara posterior se encuentran recubiertos de cartílago, ¿no? Y este cartílago está en contacto con la cara anterior del extremo distal del fémur, ¿no? Y eso constituye la articulación femoropatelar, ¿no? Está integrada, forma parte de la rótula del aparato extensor de la rodilla y es, como digamos, como el pivote, ¿no? El fulcro, el pivote entre el tendón del cuádriceps y el tendón rotuliano, puesto que el tendón del cuádriceps se inserta en su parte superior o en la parte proximal de la rótula y el tendón rotuliano en la parte distal de la rótula, ¿no? Entonces, eso hace que haya fuerzas compensatorias para hacer la extensión, ¿no? Tanto a la hora de la contracción del cuádriceps, que hace que se tense el tendón del cuádriceps, por lo tanto, tensa la rótula y la rótula tensa el tendón patelar que está insertado en la tuberosidad anterior de la tibia, ¿no? Entonces, eso forma parte del aparato extensor. Los retináculos medial y lateral, lo que conversábamos que son elementos de estabilidad dinámica, son expansiones, ¿no? De este aparato extensor, son expansiones de la aponeurosis también del cuádriceps, ¿no? Y entonces eso va sujeto hacia la pared tanto lateral como medial de la rótula, ¿no? Y estos se insertan en los epicóndilos, van hacia los epicóndilos femorales. Entonces, las fracturas de rótula representan más o menos el 0.5 a 1.5% del total de las fracturas. Son el resultado de un traumatismo directo sobre la rodilla en pacientes con edades comprendidas entre 30 y 60 años. Un traumatismo de alta energía, como un accidente de tránsito, puede asociarse a otras lesiones, ¿no? Como fracturas de la meseta tibial, fracturas de la extremidad distal de la diáfisis femoral, o una luxación posterior de cadera, ¿no? Acuérdense que esto generalmente se da en los pacientes que van a veces en un auto y que van de copiloto y que el auto tiene un choque frontal y por lo tanto el paciente choca la rodilla contra el tablero del carro. Entonces ustedes pueden tener una lesión en rótula, pueden tener una lesión en el fémur distal, pueden tener una lesión en tibia proximal o por la fuerza que se da en la rodilla en flexión, ¿no? La cadera se puede luxar en forma posterior. Acuérdense que un mecanismo indirecto son los mecanismos directos y los mecanismos indirectos es una contracción violenta del cuádriceps, ¿no? Que puede producir una fractura dorsal de la rótula o a lo mejor eso se puede producir por una caída con flexión, ¿no? de la rodilla en forma brusca y que puede producir una lesión de la rótula sin que reciba el trauma directo. Y acuérdense que hay procedimientos quirúrgicos en los cuales podemos
no solamente fracturar la rótula, sino dejarla con una mayor posibilidad de que se fracture a posterior, ¿no? Generalmente en la artroplastía total de rodilla, cuando también se reemplaza la rótula, ¿no? Porque acuérdense que en la artroplastía total de rodilla, cuando reemplazamos rótula, cortamos la rótula a la mitad del grosor de la rótula, y por lo tanto es más fácil que cualquier traumatismo pueda hacer que se fracture. O cuando hacemos plastillas de ligamento cruzado anterior, cuando tomamos injerto hueso, tendón, hueso, porque tomamos un fragmento de la rótula que va junto con el tendón rotuliano. Entonces dejamos una rótula como con un espacio sin hueso y eso también puede producir una fractura. Entonces acuérdense que esas son las posibilidades de lesión que tenemos en la rótula. Un esquema, ¿no?, sobre un trauma directo o un trauma en flexión que produce una fractura transversal. Entonces acuérdense que los fragmentos se separan porque el cuádriceps o el músculo, el tendón del cuádriceps y el músculo se contracturan y por lo tanto lo llevan hacia proximal, y el fragmento distal queda adherido con el tendón rotuliano y por lo tanto hay desplazamiento, ¿no? Entonces, esto nos indicaría que si quisiéramos hacer algún tratamiento incruento de una fractura de rótula, no podría ser en flexión, sino tendría que ser en extensión para que se acerquen los bordes. En la clínica nosotros encontramos dolor en la cara anterior de la rodilla, tumefacción, puede haber hemartrosis y por lo tanto eso puede estar, el espacio puede estar con hematoma, presencia de flictenas, si la energía que produce la fractura es muy alta, ¿no? Contusiones, abrasiones, ¿no? Entonces eso nos explica qué tipo de traumatismo ha sido por la intensidad de la energía realizada. Las heridas que tengamos en la rodilla siempre deben explorarse, porque acuérdense que el hueso, la rótula es un hueso subcutáneo, entonces cualquier herida de ese nivel puede lesionar el hueso, ¿no? Y funcionalmente el paciente puede mantener la extensión activa si los retináculos no están lesionados porque le dan estabilidad, ¿no? Y si la fractura no está desplazada. Pero si no, o sea, tenemos una falla del aparato extensor, puesto que la rótula, que es el centro o el pivote de ambos tendones, está roto. ¿No? Existen clasificaciones diversas, ¿no? A veces utilizamos más las clasificaciones anatómicas o por el trazo, ¿no? Entonces vemos los trazos de fractura que pueden ser transversa, vertical, del polo distal, una lesión con compromiso osteocondral o una fractura con minuta cuando tenemos 3 a más fragmentos, ¿no? Entonces que eso nos puede traer como consecuencia una idea de lo que vamos a hacer al momento del tratamiento. Tenemos una fractura con múltiples lesiones o con múltiples trazos de fractura. El diagnóstico, ya saben que es la clínica que hemos conversado, y los rayos X inicialmente, que es lo que tenemos generalmente a la mano cuando estamos haciendo un turno de emergencia o recibimos este tipo de pacientes. Acuérdense que siempre una imagen anteroposterior para ver información del trazo de fractura, una imagen lateral, ¿no?, para verla también con minución y desplazamiento, y sobre todo para ver afectación articular. Acuérdense que estas fracturas por lo general van a tener compromiso articular. Si tienen compromiso articular, están muy en relación con articulaciones, ¿no?, entre la patela y el fémur, entre el fémur y la tibia, y por lo tanto este compromiso articular debe ser reducido en forma anatómica. Eso es una premisa dentro de la traumatología y sobre todo una premisa cuando trabajamos con fracturas articulares. La fractura articular no debe permitir desplazamientos o escalones mayores de 2 milímetros, porque si no, eso trae como consecuencia alteración de la superficie articular, roce diferente y presentación de desgaste de la articulación y artrosis. Entonces, en la patela hay que ver bien si es que tenemos alteración de la superficie articular para que nuestro tratamiento tiene que incluir la reducción anatómica de esa superficie articular. No nos interesa si la parte anterior, la que está en relación con la piel, podría tener algunas alteraciones, pero la parte que está en relación con el fémur, esa tiene que estar reducida anatómicamente porque es la parte articular. Y eso nos va a asegurar el éxito no solamente de la osteosíntesis, sino el éxito funcional posterior. Acuérdense que otro tipo de examen que podemos usar es el de la resonancia magnética,
¿no? Para ver lesiones osteocondrales, y la tomografía, que es útil para el tratamiento o evaluación de alteraciones de consolidación como pseudoartrosis, de consolidaciones viciosas o en posición anómalas, ¿no? Entonces, nos sirve para ver también grado de conminución y congruencia articular. Y la gammagrafía, que puede ser usada siempre y cuando tengamos el antecedente de una infección para ver presencia de procesos infecciosos, o también nos permite valorar fracturas por estrés, que no es muy frecuente en rótula, pero podría ser parte del diagnóstico diferencial de algún dolor anterior de rótula, ¿no? Entonces, el diagnóstico diferencial de una fractura de rótula generalmente son las presentaciones de ciertas patologías como la rótula bipartita o tripartita, que eso ya es una característica propia del paciente, donde la rótula tiene esa forma, ¿no? Está lobulada o da la impresión de que estuviera partida en varios fragmentos, pero no por el trauma, sino porque es así su conformación, con la luxación de rótula, con la ruptura del tendón del cuadríceps o tendón rotuliano, y con una lesión ligamentaria, ¿no? Todas van a producir dolor, todas van a producir aumento de volumen, todas van a producir limitación funcional, y a veces si tienen un aumento de volumen anterior muy marcado, es difícil que ustedes puedan palpar la rótula y decir si tiene alguna patología, ¿no? Entonces, este diagnóstico diferencial puede englobar cualquier patología con la misma presentación clínica, ¿no? Entonces, acuérdense que el tratamiento es restaurar la anatomía rotuliana, ¿no? Asegurar el buen funcionamiento del aparato extensor y reducir las complicaciones derivadas del daño articular, ¿no? Eso, como decíamos, tenemos que tener una reducción anatómica, ¿no? Entonces, acuérdense que los criterios de quirúrgicos son cuando tenemos más de 2 milímetros de desplazamiento articular, que generalmente es una premisa para todas las fracturas articulares, más de 3 milímetros de separación entre los fragmentos, ¿no? Cuando hay fracturas conminutas, cuando hay lesiones osteocondrales, porque ese fragmento osteocondral va a quedar dentro de la articulación y va a producir alteración desde limitación funcional hasta dolor. Y cuando hay fracturas marginales que pueden estar relacionadas también a compromiso tendinoso, eso también es una indicación de tratamiento quirúrgico. Entonces, acuérdense que es un cuadro en 8 hacia la parte anterior de la rótula, ¿no? Si tuviéramos mucha conminución, podemos hacer la resección de parte de la patela, y si ustedes resecan la patela, acuérdense que no pueden alterar el aparato extensor, entonces tendrían que reinsertar o el tendón patelar o el tendón principal, ¿no? Doctor, Un disculpe. fragmento de patela que ustedes eliminen. Doctor, disculpe, se le fue la señal por un momento. ¿Podría volver a empezar el cuadro, por favor? Claro. El cuadro no se refiere al tratamiento de las fracturas de rótula. Decíamos que tenemos desplazamiento de los fragmentos, podríamos usar un tratamiento ortopédico, cruro malleolar, o sea, lo que decimos que es una calza, una rodilla larga, y lo utilizamos por 4 o 6 semanas, acuérdense que en extensión. No en hiperextensión, en extensión nada más. Y el tratamiento quirúrgico se realiza, dicho en la anterior diapositiva, tenemos un escalón articular mayor de 2 milímetros,
hay que reducirlas y retirarlo para que quede la articulación libre, ¿no? Entonces acuérdense que el tratamiento conservador es lo que acabamos de conversar, ¿no? Acuérdense que es una férula de yeso posterior. Acuérdense que las férulas, la indicación de las férulas es cuando tenemos el segmento traumatizado demasiado edematizado, un gran aumento de volumen y que a lo mejor podría aumentar más de volumen. Entonces si le ponemos algo circular en forma inicial podríamos producirle una compresión externa. Entonces preferimos poner una férula. Si no tenemos ese cuadro podemos usar un yeso circular, ¿no? Un yeso circular. Y acuérdense que la férula cuando la usamos nos permite pues, ponerle hielo, observar las lesiones de la piel, y si se comprime poder soltar la venda y que se expanda, ¿no? Así es, así que no hay inconveniente por eso. El tratamiento quirúrgico, ya saben que en fracturas articulares, en fracturas desplazadas, ¿no? En fracturas con compromiso tendinoso, en fracturas con minutas. Cuando hablábamos de los procedimientos quirúrgicos, hablábamos de un cerclaje, y esto es un cerclaje que tiene como idea el principio de tirante, se llama, ¿no? Entonces se coloca generalmente unos clavitos delgados que atraviesan la fractura y que le dan estabilidad antero-posterior, ¿no? Y se coloca un alambre que va sujetado a los clavos arriba y a los clavos abajo, a tensión, para que generalmente cuando nosotros flexionemos la rodilla haya compresión de la fractura, ¿no? Esa es la explicación del cerclaje dinámico, del tirante dinámico, ¿no? Entonces, acuérdense que esto es cuando lo vemos en frontal, las dos agujas o los dos clavos que colocamos delgados que hacen que la fractura se estabilice, y la compresión que producimos con el alambre que se puede poner circular o se puede poner en 8 hacia la parte anterior de la rótula. Los abordajes quirúrgicos, en la actualidad preferimos un abordaje quirúrgico longitudinal, ¿no? Anterior, porque si tenemos alguna complicación o el paciente va a recibir algún otro tipo de tratamiento, un reemplazo protésico, ya no va a tener una cruz en la rodilla, porque antes se hacían abordajes tipo boca de payaso, ¿no? Que eran transversales a la rótula. Entonces ya no, a veces en el entrecruce de las incisiones hay problemas de piel. Esta es la imagen de un cerclaje, ¿no? Entonces acuérdense los dos clavitos, el alambre que puede ser circular a través de la rótula o puede ser en 8 en la parte anterior, como en este caso, ¿no? Entonces lo que se busca es que la parte posterior esté sin gaps, o sea, sin alteraciones, sin escalones, para que no se altere la articulación femoropatelar y no tengamos dolor anterior en esa rodilla, ¿no? Tornillos es como ven acá, ¿no? Se coloca un tornillo que hace compresión a la fractura, e inclusive a veces cuando tenemos un tornillo y la compresión no se ha realizado, este tornillo puede servir igual que el clavito para producirle un cerclaje y producir mayor compresión sobre la zona, ¿no? Entonces tenemos una posibilidad de hacer una fractura, una toma axial para ver cómo queda nuestra superficie articular, pero por supuesto que eso anestesiado a lo mejor podemos hacerlo, pero con el paciente despierto posterior un poco difícil, porque esta flexión de rodilla inicial puede producir mucho dolor. Entonces acuérdense, una fractura de rótula desplazada que se reduce y se fija, y lo que buscamos es que su superficie articular esté bien, ¿no? Adelante nos puede quedar inclusive esto como una falta de estructura ósea, pero atrás nos debe quedar perfecta, para que no se altere la articulación. Y si tuviéramos fracturas con minutas, esto podría ser una posibilidad, ya no usar dos clavitos, sino usar varios para estabilizar todos los fragmentos, si queremos seguir usando la misma técnica, y pasar un alambre circular para comprimir todos los fragmentos y después un alambre anterior para que haya mayor compresión, ¿no? Y se recupere la superficie articular posterior.
Entonces acuérdense que siempre las fracturas articulares, nuestro objetivo es recuperar la superficie articular como era inicialmente, ¿no? Acuérdense que patelectomía total o patelectomía parcial es según el grado de conminución. Cuando hay patelectomía parcial hay reinserción tendinosa, y cuando hay patelectomía total hay que pegar el tendón cuadricipital con el tendón patelar para que no se pierda el aparato extensor. Las complicaciones de una fractura de rótula puede ser rigidez articular, ¿no? Que a veces el paciente presenta mucho dolor postoperatorio, no hacemos una buena reducción, nuestra estabilidad no es buena, y por lo tanto no lo movemos rápidamente y hay fibrosis y rigidez articular. Una pérdida de reducción, si hemos hecho un mal tratamiento y empezamos a moverlo, o en el mismo espacio de reposo del tratamiento, el fragmento se vuelve a desplazar, eso quiere decir que no lo hemos fijado bien, ¿no? O ponemos mal el yeso a lo mejor y queda muy flojo, se suelta, o lo ponemos en flexión y nuestra fractura se desplaza. Y la intolerancia al material de osteosíntesis, la intolerancia como tal es, o sea, una palabra que no está relacionada con que el organismo no expulsa el material metálico, sino se relaciona con que los bordes del metal a veces hacen prominencia sobre la piel y eso produce dolor, ¿no? Entonces habría que retirarlos para eliminar ese tipo de sintomatología, ¿no? Entonces acuérdense que esto es una pseudoartrosis. Y por lo tanto tiene movimiento normal en esta zona, ¿no? Y eso nos produce dolor y habría que hacerle tratamiento, ¿no? De estabilización de la fractura y probablemente colocación. Muy bien. Con eso hemos terminado la revisión de rótula. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no haya quedado claro? Que se presente la fractura más hacia un lado hacia el otro, ¿no? Entonces, acuérdense que, hablamos de platillo tibial, refiriéndonos a la superficie articular de la tibia y que está en relación con el cóndilo lateral, el platillo lateral, y el platillo medial con el cóndilo medial, ¿no? Entonces, acuérdense que el platillo tibial externo, que es este que está en el puntero, es más convexo, ¿no? Y o hablando de forma aproximada. Mientras que el platillo tibial interno, ¿no? Es más cóncavo, ¿no? Más cóncavo y es más bajo. Y ambos platillos tienen una inclinación de 10 grados de anterior a posterior, ¿no? O sea, de anterior a posterior, el platillo tibial tiene una caída aproximadamente que va, por lo general va de 7 a 10 grados, no es 10 grados como una norma, como un número exacto, ¿va? Digamos la inclinación que tiene el platillo tibial y que es lo que tenemos que tratar de conseguir cuando hacemos algún tratamiento que tenga una fractura con alteración de la caída del platillo tibial, ¿no? Entonces, primeramente tenemos un 60% de fractura. Cuando de las fracturas de platillo tibial, el 60% es una fractura de platillo tibial externo. El 15% es una fractura de platillo tibial interno. ¿Por qué la afectación frecuente del platillo
¿no? Esto tiene unas razones anatómicas. Una, porque la rodilla generalmente de forma rectangular, ¿no? Es menos denso o es más débil, digamos así, que el medial. Entonces, esas son las tres características por las cuales siempre es más frecuente cuando hablamos de platillo, de fracturas de platillo tibial, las fracturas de platillo tibial lateral, ¿no? Entonces, esas son las características del platillo. Fractura el platillo tibial más denso, o sea, más fuerte, como necesitas más energía para fracturar el platillo tibial medial porque es más duro, generalmente siempre se asocia a rupturas de los ligamentos colaterales cruzado anterior. El mecanismo de acción, el mecanismo de lesión, parece que es resultado de varo o valgo, depende del platillo que se lesione, ¿no? Y una compresión axial de la zona, ¿no? Entonces, cuando un paciente sufre una fuerza en varo en valgo con una carga axial, el cóndilo femoral respectivo ejerce una fuerza en cizalla eh, eh, en los platillos tibiales, tanto medial como lateral. El diagnóstico, como todas las fracturas, hay dolor, hay aumento de volumen, hay movilidad anormal, hay el antecedente del accidente. Si tenemos fracturas de platillo medial, acordarse que debemos pensar que el grado de energía que se utilizó fue muy alto, porque es el platillo más duro, digamos así, de los dos, ¿no? Entonces, y cuando hay fractura de platillo de tibial externo, entonces entonces, ¿cuál es la clasificación de las fracturas de platillo tibial? Tenemos una serie de clasificaciones a los platillos en fracturas de baja energía y en fracturas de alta energía, según su compromiso de platillo tibial lateral o medial y según el hundimiento que puede presentar estos platillos. Entonces tenemos la clasificación de Chasker tiene seis tipos o 6 grados de clasificación, ¿no? El Chasker 1 al Chasker 6, y dando en energía también, ¿no? Con desplazamiento lateral del platillo, y las 4, 5 y 6 que se relacionan con alta energía están relacionadas con compromiso del platillo tibial medial, ¿no? De ambos platillos, o estas fracturas que ya tienen compromiso metáfiso diaficiario, ¿no? De la tibia proximal. Entonces acuérdense que eso es así, esta es la compromiso de platillo tibial lateral, platillo tibial medial, y ambos platillos y compromiso metáfiso diaficial, ¿no? Entonces, del platillo tibial medial, ya saben que la energía en la cual produjo el accidente ha sido alta, ¿no? Porque es el platillo más duro, digamos así, el más denso. Entonces acuérdense que el tratamiento hay que hacer, como esto altera la articulación, de todas maneras, hay que hacer una reducción anatómica, hay que hacer una fijación estable, y por lo tanto, si tenemos una fijación estable, vamos a tener la posibilidad de hacer una movilidad precoz.
¿no? Porque vamos a poderlo mover y sabemos que no se nos van a mover nuestros fragmentos, pero si no hacemos una fijación estable, vamos a tener que ponerle algo extra, como una fijación externa, de yeso, ¿no? Estas cosas, una férula, un yeso completo, va a limitar el movimiento y tenemos mayor posibilidad de rigidez de esa articulación. Entonces, el tratamiento conservador está relacionado a las fracturas no desplazadas, a las fracturas incompletas, con las fracturas cuando tienen el eje, cuando está alineado, y a pacientes que tienen una osteoporosis muy avanzada. A veces uno ve la placa y dice, no, tiene mucha osteoporosis, a lo mejor no vamos a tener la posibilidad de, a la hora de ajustar los tornillos y todo esto, el fragmento se va a hundir más, entonces a veces intentamos por el tratamiento incruento, ¿no? Se caracteriza esto por colocar un yeso muslopedio, unas 6 a 8 semanas, y donde no se debe aceptar varo o valgo mayor de 7 grados, ¿no? Entonces uno tiene que ir corrigiendo el varo o valgo con la colocación del yeso. Los tratamientos quirúrgicos son según el tipo, ¿no? de fractura que tengamos, con compromiso articular. Entonces el tipo 1 a veces solamente tornillos con arandelas, el tipo 2 placas con injerto para elevar este hundimiento, hay que levantarlo para ponerlo en su posición ideal, y como a la hora que levantamos esto queda hueco, hay que llenarlo con injerto, ¿no? Entonces, y así sucesivamente los diversos tipos de fracturas, ¿no? Por la Chasker 6, que generalmente es una fractura con compromiso metáfiso diaficiario, y por lo tanto es la fractura más severa que podemos tener a ese nivel, generalmente se asocia con mucha lesión de partes blandas, y por eso es que a veces las fracturas de Chasker 6 se prefiere iniciar el tratamiento con un fijador externo, esperar que mejoren las partes blandas y posteriormente recién hacer la osteosíntesis interna, ¿no? Para evitar lesiones de piel. A veces se puede producir necrosis de piel y exposición de elementos metálicos que hace que la fractura se vuelva sumamente compleja, ¿no? Una evolución mala. Ya saben, en el tratamiento postoperatorio tenemos que moverlos rápidamente, puede ser con una ortesis articulada o sin ella, para moverlo según la estabilidad que tengamos, ¿no? En fracturas estables se puede empezar a hacer marcha entre las 6 a 8 semanas con descarga, o sea, hablamos de usar unas muletas, y con carga completa ya en promedio a los 3 meses, ¿no? Cuando son fracturas conminutas, entonces esperamos que consolide un poco más la fractura y recién le hacemos descarga entre 8 a 12 semanas y una carga completa a los 4 meses. Entonces aumentamos un poco el tiempo cuando tenemos más fragmentos. Muy bien, eso es platillo tibial. ¿Alguna pregunta? Seguimos conectados, ¿no? ¿Sí o no? ¿Alguien me habla, por favor? Porque no, estoy fuera lo tengo en chiquito y no he leído lo que me han dicho. ¿Sí me escuchan, no? Sí, doctor, se lo escucha. Sí, ok, gracias. Ahora veremos fracturas del fémur distal, que es el otro segmento óseo que debemos revisar, ¿no? Entonces, acuérdense que el fémur distal se delimita hasta 15 centímetros proximal a la superficie articular, ¿no? O sea, quiere decir de la superficie articular de la rodilla del fémur, bien ustedes unos 15 centímetros y catalogamos eso todavía como una fractura de fémur distal, ¿no? Constituye el 7% de las fracturas de fémur. El tratamiento incruento, contracción y inmovilización prolongada que se hacía antiguamente, o sea, se ponía una tracción esquelética, que como ustedes saben es atravesar un clavo metálico de regular grosor entre 4 milímetros de diámetro a 5 milímetros de diámetro a nivel de la tuberosidad anterior de la tibia, ¿no? Para el fémur distal. Y se traccionaba con eso, ya saben que hasta un décimo del peso corporal, y se iban tomando radiografías para ver si nuestras
reducciones estaban acordes con lo que queríamos, ¿no? Pero eso lo que afectaba, eso demoraba por lo menos unos meses hasta que pegue la fractura. Eso hacía que la rodilla sufriera mucho y se pusiera rígida, ¿no? Entonces, eso fue uno de los indicativos para empezar a buscar otro tipo de tratamientos que hicieran que nuestra rodilla no quede tan rígida después de hacerle cualquier procedimiento. ¿No? En jóvenes por lo general se relaciona con traumas de alta energía y en adultos mayores por la osteoporosis se relaciona con traumas de baja energía. Hay que buscar siempre lesiones asociadas como fracturas de acetábulo, de cuello de fémur, de diáfisis femoral o de platillo tibial, ¿no? Por las diversas formas de trauma o por los vectores de fuerza que pueden dirigirse hacia el fémur, a la diáfisis del fémur o la cadera, o que se pueden dirigir hacia la tibia, ¿no? Entonces, estas son las clasificaciones. Tenemos fracturas supracondilias, ¿no? Que son las fracturas del fémur distal que encontramos que no tienen compromiso articular, que más o menos son el 45%. Pueden ser supra e intercondilias cuando ya tenemos compromiso articular, ¿no? Que pueden ser de diversos métodos, con trazos simples o con trazos complejos. Y las unicondilias cuando solamente hay fractura de uno de los cóndilos, ¿no? Generalmente del cóndilo posterior, de alguno tanto medial o lateral, y que a veces se cataloga como fractura de Hofmann. Entonces, esas son la clasificación de las fracturas. ¿Qué tenemos que tener en consideración con una fractura supracondilia? El desplazamiento, y el desplazamiento se hace por las inserciones musculares, ¿no? Acuérdense entonces que siempre la parte distal, o sea, del fémur, va a desplazarse siempre hacia atrás por la presencia de la inserción de los gemelos que llevan el fragmento hacia la parte posterior, ¿no? Entonces, eso tenemos que tener en consideración. Bueno, eso se debería tener en consideración cuando hacemos una reducción o, en todo caso, cuando antes se hacían los tratamientos con tracciones para saber que teníamos que traccionar para ganar longitud y el fragmento diaficiario de alguna manera tendríamos que bajarlo para que llegue a coaptar con el fémur distal, ¿no? Entonces era un poco un arte hacer este tipo de tratamientos antes, porque había que poner pesos, había que poner otras tracciones, entonces, si ahora en realidad ponemos algún material metálico y abrimos la fractura con la idea de reducirla y que no tenga ningún inconveniente, ¿no? Igual en este caso, si tuviéramos trazos articulares, nuestra posibilidad es hacer una reducción anatómica para que no haya alteración, como en este caso, ¿no? Que tenemos un trazo articular a este nivel, ¿no? Tenemos múltiples trazos, esta es la rótula, ¿no? Entonces, ustedes ven que el fragmento siempre se desplaza hacia atrás por la inserción de los gemelos. Entonces, esto es lo que le decíamos, que, bueno, ahora lo que se hace cuando hacemos tracciones, antes esto era el tratamiento, ¿no? Se hacía este tipo de tracciones y a veces como el fragmento se iba para atrás, se atravesaba otro clavo en la parte distal y se jalaba para que el fragmento se alineara. Como les digo, era medio un arte de ir haciendo las reducciones. Ahora lo que hacemos nosotros, cuando tenemos una fractura así y vamos a demorarnos en operarla, es que ponemos la tracción para mantener la longitud, porque a veces cuando las fracturas se cabalgan o pierden longitud y pasa mucho tiempo, es bastante difícil poderle ganar a la retracción muscular para poder conseguir otra vez la longitud adecuada, ¿no? Y estos son los diversos tipos de osteosíntesis que nosotros podemos utilizar, ¿no? Con placas, ¿no? Con placas que tienen una hoja que entra en la parte distal y la otra lámina que está fijada con tornillos, ¿no? Como los parecidos a los VHS de cadera, ¿no? Con placas en T, con placas en Y, entonces una serie de aditamentos que podemos utilizar según el tipo de fractura que tenemos, ¿no? Y según lo que vamos a encontrar, la colocación de injertos, si es que encontramos mucha conminución o pérdida de tejido, entonces eso es lo que vamos buscando con los diferentes tipos de tratamiento que podemos utilizar, ¿no? Clavos bloqueados cuando tenemos un fragmento algo largo para poder utilizarlo, porque si la fractura fuera muy cercana,
no tendríamos la posibilidad de bloquearlo porque no tendríamos brazo de palanca que nos sirva como ayuda, ¿no? Entonces, diversos aspectos que nos sirven para poder solucionarlo. Acuérdense que tenemos alguna posibilidad de tener esta fractura en niños, las supracondilias de fémur, y que se relacionan un poco con los tipos de fractura de niños. Cuando vean la clasificación se van a dar cuenta, pero el problema en los niños es la lesión que podemos producir en el cartílago de crecimiento y que nos puede dar en el momento de que el paciente empiece a crecer alteraciones de longitud o alteraciones de alineación, ¿no? Podría deformarse en valgo, seguir la rodilla hacia adentro, ir la rodilla hacia afuera, o en antecurvatum y recurvatum, según la lesión que tenga del cartílago de crecimiento, ¿no? Del cartílago de crecimiento. Y a veces, depende del desplazamiento que tiene, también podemos tener algunas posibilidades de lesión vascular, ¿no? Del paquete posterior de la arteria poplitea, ¿no? Entonces, acuérdense, esto puede ser el desplazamiento y lo que hay que hacer es reducirlo y fijarlo. Acuérdense que en los niños no usamos placas y tornillos, porque si los tornillos utilizamos generalmente clavos delgados y sin rosca, porque esto solamente nos va a producir una lesión puntual en el cartílago de crecimiento. Mientras que si utilizamos tornillos, toda la rosca va a lesionar mucho cartílago de crecimiento y por lo tanto estamos haciendo mucho mayor daño del cartílago y por lo tanto las secuelas podrían ser mucho mayores, ¿no? Mucho mayores, fracturas que están desplazadas y que hay que reducirlas, a veces cientas, o sea, cerradas o abiertas, pero fijarlas, como ven, en caso de niños siempre hay que usar solamente estructuras que no comprometan el cartílago de crecimiento. Acuérdense que las complicaciones, igual que en toda fractura, puede haber pseudoartrosis, artrosis de rodilla, rigidez y deformidades en genuvaro, genuvalgo, genurecurvatum, antecurvatum también, ¿no? Entonces, esas son las posibilidades que tenemos con estas lesiones. Hemos visto las fracturas, así que ahora vamos a ver las luxaciones, ¿no? El primero es la luxación de rótula. Acuérdense que la luxación de rótula es multifactorial. El 70% presenta el primer episodio entre los 10 y los 19 años, es frecuente en gente joven, es más frecuente en mujeres, ¿no? Y es más frecuente en mujeres porque a veces el valgo es uno de los factores importantes que condiciona la luxación de rótula, ¿no? Tiene una alta recurrencia después del tratamiento conservador, ¿no? A pesar de que siempre insistimos que el tratamiento inicial o el tratamiento de la primera luxación siempre debe ser conservador, pero siempre existe un alto riesgo de que vuelva a presentarse otro cuadro de luxación de rótula. SIB es más frecuente en hiperlaxos, ¿no? Y si ya presenta un segundo episodio, generalmente eso aumenta la recurrencia y probablemente ya tengamos que sentarnos a pensar en que ya el tratamiento conservador no es el adecuado, sino debemos hacer un tratamiento quirúrgico. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo? Los factores de riesgo de una luxación de rótula es la displasia troclear. Eso quiere decir que, acuérdense que cuando hablamos de tróclea, hablamos de esta forma que tiene el fémur distal, en donde los dos cóndilos son prominentes y al centro producen como una concavidad, ¿no? Generalmente la displasia troclear es que esa concavidad casi no existe, entonces esa concavidad es donde se aloja la rótula. Cuando no existe o es plana, entonces la rótula tiene una mayor facilidad de que pueda desplazarse hacia el lado lateral y luxarse, ¿no? Acuérdense que la patela alta, esto es cuando tenemos un tendón patelar muy largo, y por lo tanto la patela está un poco más arriba que lo usual. Eso también tiene una tendencia a que no está en el canal exacto y por lo tanto se desliza y puede luxarse. La anteversión femoral, que son aquellos pacientes que caminan con los pies mirando hacia adentro. El genuvalgo, el genurecurvatum, eso generalmente no solamente se relaciona con deformidades, sino a veces también se relaciona con la hiperlaxitud. La rotación tibial externa y la laxitud ligamentaria. Entonces, todos son los factores de riesgo. Cuando nosotros tenemos una luxación de rótula, lo que tenemos que hacer es estudiar los factores de riesgo, qué factores de riesgo tiene este paciente, y cuando le hacemos el tratamiento, tratar de ir corrigiendo todos estos tipos de factores que nosotros pensamos que le pueden producir la luxación, ¿no? Entonces, cada paciente es un paciente que hay que evaluar en forma individual.
no es un mismo tratamiento para todos, sino digamos que es un tratamiento según lo que encontremos, ¿no? Entonces, un menú personalizado para cada paciente, digamos así. Entonces, el tratamiento para el primer episodio generalmente debe ser tratamiento conservador, se le coloca, se le inmoviliza, que puede ser con un brace, o que es un soporte, o puede ser con un yeso tipo calza, en donde fijemos mucho la rótula para que no se mueva. Y después de eso se retira y hay que empezar a hacer movilidad precoz, terapia física, fortalecimiento muscular, sobre todo las luxaciones de rótula son laterales y hay que fortalecer mucho la musculatura medial, ¿no? Y el quirúrgico lo dejamos para luxaciones recurrentes, cuando hay lesiones osteocondrales, ¿no? Porque eso nos va a producir dolor o una posibilidad de que el camino de la rótula esté alterado por esa lesión osteocondral, ¿no? Y como les decíamos, el tratamiento es una carta personalizada, ¿no? Es según lo que encontremos vamos a hacer el tratamiento. Entonces acuérdense, esto es una luxación de rótula, esta es la rodilla y esta es la rótula que está luxada hacia la parte lateral, ¿no? Igual acá, una paciente creo que está en inverso, ¿no? Es una paciente que está luxada y que después del procedimiento otra vez vemos cómo la rótula está alineada en su sitio, ¿no? Pero, como ven, la luxación es lateral. Esto es para que vean una luxación de rótula. Este es un paciente que está luxado. Ven, la rótula está acá, justo en el dedo del examinador. Van a ver, ven la rótula muy, o sea, como la tiene, van extendiendo, van metiendo la rótula hasta que la reducen. Entonces el procedimiento de reducción, de luxación de rótula, para que se acuerden, y que hay que hacerlo con el paciente que se relaje un poco y que colabore, porque si se contractura, un poco difícil de hacerlo, ¿no? Muy bien. Entonces eso con respecto a luxación de rótula. ¿Alguna pregunta? ¿No? Muy bien, entonces veremos luxación de rodilla. Acuérdense que la luxación de rodilla es poco frecuente, es el menos del 0.02% de las lesiones ortopédicas, pero es una patología que puede ocasionar grandes daños, y sobre todo por las lesiones asociadas a la luxación de rodilla, ¿no? Suele afectar generalmente a la mayoría de las estructuras blandas, que son las estabilizadoras de la rodilla, y por lo tanto nos produce después de una luxación de rodilla una inestabilidad multidireccional, porque lesiona, generalmente cuando hablamos de lesión de una luxación de rodilla, tenemos más de 3 ligamentos importantes de la rodilla lesionados. Eso quiere decir que cuando tenemos inestabilidad multidireccional, por ejemplo, si tuviéramos una lesión del ligamento cruzado anterior, ligamento cruzado posterior y colateral lateral, entonces esa rodilla se podría ir hacia adelante, hacia atrás y hacia afuera, ¿no? Entonces es una inestabilidad multidireccional, a eso nos referimos. Esta es una luxación de rótula. Acuérdense que siempre la dirección de la luxación la da el segmento distal, ¿no? Entonces, en este caso, el segmento distal es la tibia. Tenemos una luxación anterior, ¿no? Una luxación anterior, y si ven, es una luxación anterior y medial, ¿no? Porque la tibia se está yendo hacia la parte medial. Entonces, la clasificación puede ser según el tiempo de evolución, puede ser aguda o crónica, ¿no? Ustedes saben que puede haber muchas luxaciones que no se diagnosticaron, que se diagnosticaron y por estar en un lugar muy lejano, cuando llegan ya ha pasado alguna cantidad de tiempo, y por suerte, si es que llegan todavía luxados es porque las complicaciones aledañas no han sido grandes, ¿no? Porque si no, después de 3 semanas con complicaciones, el paciente no llega. Entonces las clasificaciones también pueden ser por la ubicación. Entonces las anteriores generalmente son el 40%, se relacionan con un mecanismo de hiperextensión. Las posteriores, ¿no? Por golpe generalmente adelante, es el 33%, con desplazamiento interno por fuerza en varo, con desplazamiento externo por fuerza evidente en valgo. Y hay unas rotatorias que son unas luxaciones en las cuales literalmente todo está abierto, incluyendo el peroné.
¿no? Entonces, eso es lo que tenemos. Esta es la clasificación de Kennedy para las luxaciones. Entonces tenemos anterior, posterior, medial, lateral y rotatoria, ¿no? Donde ha girado todo, ¿no? O sea, el fémur se ve hacia un lado y la tibia se ve en el lado contralateral, digamos, la tibia mira hacia adelante, el fémur mira hacia adelante y la tibia mira hacia atrás, ¿no? Entonces, eso es porque ha rotado y se ha luxado, ¿no? Eso quiere decir que nuestra lesión es mucho más severa, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá tenemos una luxación posterior, porque la parte distal, como les decía, es la que menciona, entonces la parte de la tibia se ha ido hacia posterior, y además la tibia mira hacia, el fémur mira en lateral, mientras que la tibia nos está mirando a nosotros. Entonces, no solamente tiene un compromiso posterior, sino es rotatorio también, ¿no? Entonces, más ejemplos de luxaciones de rodilla y de una luxación después de haberse reducido, ¿no? Acuérdense que existen luxaciones que nosotros reducimos y que quedan inestables y se vuelven a salir, o luxaciones que reducimos y que quedan estables, ¿no? Entonces, eso depende de cuando tengamos al paciente y lo recibamos y vemos qué es lo que pasa después de que nosotros le hagamos una reducción incruenta, ¿no? Entonces, iguales ejemplos de luxación, diferentes tipos de vista, ¿no? Una imagen de una luxación, ¿no? En hiperextensión, han visto, esta es la tibia y el fémur está hacia atrás, por eso le está haciendo ese hueco. Entonces, ¿qué es lo importante de una luxación de rodilla? Lo importante, o lo que tenemos que diagnosticar, corrección, lo que tenemos que pensar cuando tenemos una luxación de rodilla, es que vamos a tener lesiones neurovasculares asociadas, ¿no? Entonces, por lo general tenemos lesiones de arteria poplitea, ¿no? Más de un 60%, podemos tener lesiones nerviosas del nervio peroneo, ¿no? Y estas lesiones son las que indican nuestra evolución del paciente. Si nosotros no las diagnosticamos, no las tratamos o no pensamos en ellas sino hasta el final, por lo general eso aumenta la tasa de amputación, ¿no? Mientras más nos demoremos en corregir un problema vascular, más probabilidades de que ese paciente se ampute, ¿no? Entonces, si nosotros nos demoramos en revascularizar de entre 6 a 8 horas, generalmente la tasa de amputación en estos pacientes aumenta hasta casi un 86%, ¿no? Entonces, es por eso que es importante, si tienen una luxación de rodilla, inmediatamente pensar, así no la tenga, que puede tener una lesión vascular. Así que lo que tienen que hacer es o un angioten o una arteriografía. Diagnóstico, y están en un sitio donde no se puede mejor o una peor evolución a este paciente, ¿no? Entonces, acuérdense siempre que tienen que evaluar sus características de vascularidad en lo que respecta a coloración, calor, llenado capilar, pulso en la parte distal para que tengan una idea si es que verdaderamente está lesionado o no, e inclusive evaluarlo antes, cuando está la luxación y después de reducirlo, porque a lo mejor con la reducción mejora y solamente estaba atrapada la arteria y no estaba rota. Pero si después de la reducción los signos vasculares permanecen igual, quiere decir que ahí la lesión es permanente y necesita una reparación o se va a la amputación el paciente, ¿no? Entonces, ese es el inconveniente o esa es la gravedad de una luxación de rótula. Entonces, de rodilla. Entonces, acuérdense cómo está. Esta es una arteriografía en donde ven el tronco central que conforme llega a la rodilla se pierde y solamente hay colaterales, ¿no? Ya no tenemos, entonces hay un stop a este nivel que está producido por la luxación, ¿no? Entonces, acuérdense de esto y acuérdense que lo que les decía, ¿no? De que había una lesión y entonces teníamos nosotros una serie de lesiones de ligamentos que nos van a producir inestabilidad multidireccional, ¿no? Podemos hacer una prueba de Lachman, una prueba de Lachman anterior, posterior, B cruzado anterior, cruzado posterior, bostezos y todo eso, pero lo importante, porque lo importante no es la lesión ligamentaria, porque eso se puede solucionar después, siempre y cuando nos quede nuestra rodilla, nuestra pierna con nosotros, ¿no? Si la perdemos, no tenemos mucha opción de hacer una reparación, entonces
Lo importante es excluir que no haya lesión vascular o diagnosticar lesión vascular para que el tratamiento sea rápidamente hecho, ¿no? Muy bien. Y la cirugía de urgencia, generalmente, ¿qué es lo que hacemos? El paciente va a entrar a una reparación vascular. Acuérdense que la revascularización la pueden hacer como si estuviera rota en una sutura término terminal, pueden hacerle un injerto de vena, pero la revascularización siempre trae como consecuencia edema del segmento distal donde se está revascularizando, así que siempre hay que agregarle una fasciotomía para que no haya un síndrome compartimental post-revascularización, ¿no? Entonces, y la reconstrucción ligamentaria es, por supuesto, una cosa final, no lo hacemos, no hay una urgencia para hacerlo. ¿Qué es lo que hacemos nosotros en, en un paciente con una luxación de rodilla? Por lo general lo que se hace es se pone un fijador externo anterior para que la parte posterior esté libre y si necesita de tratamiento vascular, el vascular pueda trabajar la parte posterior sin que tenga nada que lo esté obstruyendo, ¿no? Con respecto a que pueda trabajar tranquilamente. Entonces, esto es la radiografía de lo que hacemos. Generalmente ponemos un fijador externo anterior para que se reduzca la fractura, perdón, para que se reduzca la luxación, para que se mantenga ahí y para que el vascular pueda tener toda la parte posterior libre para trabajar sobre la arteria poplítea, hacer los injertos que quiera, las suturas, retirar los trombos, pero él nos tiene que asegurar que ese miembro va a sobrevivir, ¿no? Entonces, esa es la idea. No podemos pensar después en el tratamiento ligamentario que está más en relación con traumato, ¿no? Ver qué es lo que vamos a hacer, si hay tratamiento conservador, si no hay tratamiento conservador, si es tratamiento quirúrgico. Eso es en base a la inestabilidad que nosotros podamos ver en forma posterior, ¿no? Porque acuérdense que le ponemos un fijador externo anterior y hasta que no mejore las partes blandas y no comprobemos que nuestras posibilidades vasculares están perfectas, no se lo vamos a quitar, entonces no hay posibilidad de saber cuál es la alteración de inestabilidad que tenemos, sino hasta que tengamos la rodilla libre de cualquier fijación. ¿Qué es lo que podemos hacer? Eso depende de las características, pero generalmente la idea es comenzar de atrás, o sea, de afuera y atrás, hacia adelante y hacia adentro, ¿no? Entonces se repara todo lo que es ligamento cruzado posterior, esquina lateral, después se hace el cruzado anterior, esquina posterior medial, entonces así más o menos es el tratamiento, pero eso, como les digo, siempre y cuando resolvamos a ver, esto lo vamos a ver para así súper rápido. Tenemos rupturas musculares, rupturas del tendón del cuádriceps, bueno, las fracturas de rótula que ya la vimos, rupturas del tendón rotuliano y arracamiento de la tuberosidad anterior de la tibia, que se supone que nos lesiona el tendón patelar, ¿no? Entonces, en lesiones musculares ya saben que pueden tener contusiones, elongaciones, desgarros, ruptura o desinserción a nivel de... Esto es retracción, cuando el desgarro es muy grande, hacen retracción y se nota cómo es. Entonces ahí tenemos como por ejemplo acá hay una ruptura del recto anterior, entonces lo que se retrae. El tratamiento generalmente es funcional. Si el paciente está moviendo bien, no hay dolor, no tenemos por qué hacerle nada. Pero si tenemos una gran limitación funcional, hay que hacerlo quirúrgico para reparar la ruptura, ¿no? Entonces, las complicaciones de las rupturas pueden ser dolores continuos, dolores recidivantes, disminución de fuerza, ¿no? Los que se relacionan con actividades deportivas, aceleración y remate de balón que no pueden, porque si es la parte anterior no van a poder patear. Entonces,
Y tenemos, eso se relaciona con cicatrices fibrosas de fibra muscular y se va reemplazando por grasa y entonces por lo tanto se pierde fuerza, ¿no? Entonces, lesionar si es que tenemos una ruptura del cuádriceps, como en este caso ustedes pueden ver el tendón del cuádriceps se ha roto y esto es clínicamente lo que se observa y esto sería el gráfico de lo que ha pasado, ¿no? Se ha roto el tendón del cuádriceps y queda un espacio. Entonces nuestro aparato extensor está lesionado y está tomado, por supuesto, ¿no? Entonces tienen otros ejemplos de ruptura de tendón del muslo, entonces se rompe el cuádriceps. Rompe el cuádriceps. Si no le dice, ha tenido un trauma, entonces le toman una placa de frente. Si ven ustedes que la rótula hay que pensar que tenemos una lesión del cuádriceps, no se olviden, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa, igual acá, ven como la rótula se ha bajado, ya ha perdido distancia. Entonces, cuando lo operamos, encontramos esta ruptura del cuádriceps que hay que suturarla y para repararla, ¿no? El tendón rotuliano nos da imágenes parecidas, ¿no? O sea, tenemos ruptura acá del tendón rotuliano y entonces, ¿qué pasa con la rótula? La rótula se eleva porque el cuádriceps la jala. Entonces, acuérdense de las dos imágenes diferentes, tanto cuando se rompe el tendón del cuádriceps como cuando se rompe el tendón rotuliano, ¿no? Entonces, esta es una resonancia en donde vemos cómo se ha roto el tendón rotuliano y el tendón del cuádriceps se ve arrugado porque se está retrayendo. Ustedes ven la rodilla aumentada de volumen, limitación funcional, ¿no? Se compromete el aparato extensor, pero si ustedes ven esa rodilla, podrían pensar en todas las patologías que acabamos de revisar durante toda la clase y no podríamos tener pierde con eso, sino hasta tener un examen de imágenes que nos digan qué es lo que ha pasado, ¿no? Y otra posibilidad de una lesión del tendón rotuliano que también nos puede producir esto es cuando se avulsiona la fractura, la tuberosidad anterior de la tibia. Eso generalmente pasa en niños por el cartílago de crecimiento y por lo tanto la rótula también se eleva y funciona como si fuera una ruptura de tendón rotuliano, ¿no? Entonces que hay que repararla y fijar la tuberosidad anterior de la tibia con un tornillo como lo que están viendo, ¿no? Esta es la reparación del tendón rotuliano, generalmente se repara y se coloca un alambre de protección para que no pueda flexionar totalmente la rodilla, porque si no vamos a romper la sutura del tendón rotuliano, ¿no? Y una patología que a veces tiene que ver con la rodilla y con dolor de rodilla, y sobre todo en niños que son deportistas o que practican deporte, es la enfermedad de Osgood-Schlatter, que es una osteocondritis a nivel de la tuberosidad anterior de la tibia, donde produce dolor, aumento de volumen, ¿no? Y es más frecuente el sexo masculino, son dolores exacerbados por el deporte, la tuberosidad de la tibia es más prominente, o sea, como decimos, el cachito que tenemos ahí es mucho más prominente, hay dolor a la presión local, ustedes examinan el resto de la rodilla y no encuentran lesiones, ¿no? Y entonces, o sea, no tiene que ver esto con el menisco ni nada de eso, sino tiene que ver con una lesión del cartílago de crecimiento, ¿no? Entonces el cartílago de crecimiento se abre, se desplaza, se inflama y produce esta sintomatología que a veces es frecuente en algunos niños y que no tiene que ver con ninguna lesión traumática, las diversas imágenes de presentación y que esto se hace un diagnóstico solamente con una radiografía, ¿no? Entonces el tratamiento en estos casos es que el niño deje de hacer deporte hasta que pase el dolor. Entonces, como le decimos nosotros, es un tratamiento cíclico. Hace reposo, le damos antiinflamatorios, pasa el dolor, vuelve a hacer deporte, le vuelve a doler, vuelve a hacer reposo. Así hasta que el cartílago de crecimiento se cierre y lastimosamente la tuberosidad anterior del tibia es uno de los cartílagos que se cierra casi al final, ¿no? Entonces, cuando ya desaparece el dolor es porque ustedes están seguros que ese paciente ya no va a crecer más. Entonces, esta es la secuela que queda en adultos, generalmente una prominencia mucho mayor, ¿no? Que no ocasiona ninguna molestia en el adulto, ¿no? Salvo que por alguna razón tenga algún roce, ¿no? Listo, doctores. Muy bien, gracias. Disculpen la demora nada más en el comienzo de la clase. ¿Alguna pregunta? Estamos todavía, ¿no? Muy
bien, doctores. ¿Ninguna pregunta entonces? Ok, muy bien, les agradezco la paciencia que han tenido conmigo para comenzar la clase. Discúlpenme. Si no hay ninguna pregunta, entonces daremos por terminada la sesión. Ok, doctores, que tengan buena tarde.